ante todas las declaraciones que ha hecho el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y por supuesto la diplomacia panameña, que insisto que es totalmente desafortunada, que tenemos en Panamá, porque por ejemplo la figura de Javier Martínez Hacha ha sido una cancillería que se ha metido en temas internacionales de una manera inapropiada y totalmente falta de respeto. Por ejemplo, cuando se refiere a temas como de Venezuela, es cierto que estamos en desacuerdo en este canal por la forma del gobierno que tiene Venezuela actualmente, pero eso no me da derecho a mí a meter mis narices en temas que le corresponde a la autodeterminación del pueblo venezolano. Exactamente lo mismo está pasando ahora en Estados Unidos, cuando el presidente electo Donald Trump se mete con un tema que según él le afecta a los Estados Unidos y es desafortunado también. Entonces es la misma vara de medir. El problema que tenemos ahora es que nos estamos aliando, imagínate, crear una embajada de Ucrania en Panamá, metiéndonos en problemas con otros países como Rusia, romper relaciones o aceptar que no es una sola China y que más sin embargo sí existe Taiwán como país independiente, cuando solamente 3 o 4 países en el mundo reconocen a Taiwán como país. Entre ellos no está Estados Unidos, que reconoce a Taiwán como parte de China, una sola China. Entonces, son una serie de situaciones desafortunadas y que nos hacen olvidar el concepto de Panamá. Panamá es promundo y beneficio. No tenemos que meternos, primero porque no tenemos el tamaño militar para enfrentarnos de tú a tú con nadie. Panamá no tiene milicia, no tiene ejército Panamá. El que teníamos fue desmantelado después de la invasión en 1989. Totalmente desafortunado, sí, lo que dice Donald Trump. Y este post que hace unas horas publicó en donde dice "Welcome to the United States Canal". Esto no deja de ser un meme, pero nuevamente es un barco con bandera estadounidense pasando por el canal de Panamá. El distraído en Estados Unidos se come el cuento y hay mucha gente crazy que realmente podría llegar a hacer o decir o proponer alguna estupidez, porque de gente no pensante está lleno el planeta Tierra, provocando al final del día que se enfrenten pueblos contra pueblos, pero los oligarcas nunca, porque ya lo digo siempre, siempre es el campesino, el indígena, el pueblo originario, el bucero, el trabajador de la construcción, el lanchero, el pescador, o sea, la que plancha, somos nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos que poner a gota de sangre siempre, porque los apellidos importantes de este país, cuando empieza a ponerse la cosa color de hormiga, salen volando como puercas. Porque eso es lo que son, puercas. Y aquí en Panamá todos sabemos eso. Vendepatrias, que son los que han hecho a su conveniencia más de 4 cosas. Donald Trump se burla de Panamá al poner esta imagen. Y los panameños no tenemos que caer en provocaciones. Creo que nosotros debemos sensatamente arreglar los temas de la forma diplomática, porque Panamá recupera su canal de una manera diplomática, a pesar de que el que estaba en el poder era un militar que hizo un golpe de estado en 1968, Omar Torrijos. Sabe que no se podía enfrentar con armas al equipo a los Estados Unidos. ¿Y cómo lo logró? Con diplomacia, porque esa es la forma como se tienen que manejar las cosas cuando tú tienes que enfrentarte a un país tan poderoso y tan grande, potencia número 1 del mundo. Aunque yo ya lo he dicho muchas veces que China es la potencia número 1, y esta es una de las razones por la cual Donald Trump y su gobierno quieren meterle presión a China, porque vengo diciéndolo de hace rato.
El tema no es Panamá. Panamá no es tema para Estados Unidos. El tema es sancionar de la manera más posible a China y todo lo que tenga que ver con China. Y si Panamá está alineado con China, entonces sanciones para Panamá. Ojo con eso. Pendiente ahí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Donald Trump lo publicó. Lo ha publicado aquí en su cuenta de Instagram. Welcome to the United States, Canada. Increíble. You know, bra.